Señor les bendiga a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí. Yo soy Luis Chávez y tanto Viviana como yo somos de Oaxaca, de diferentes regiones. Ahorita ya nos puede decir cuál es su lengua, ¿no? Cuál es su idioma y qué está haciendo, pero estamos muy contentos de estar aquí. Como dijo Viviana, es la primera reunión presencial donde estamos. Todo ha sido virtual y es muy bonito estar aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por la vida que nos da. Y bueno, tenemos mucho que contarles, mucho que compartirles y el tiempo no es suficiente, pero vamos a tratar de que en estos pocos minutos que tenemos juntos aquí podamos compartir con ustedes qué está pasando con la UNTI, con nosotros, qué estamos observando, ¿verdad?, en las comunidades donde servimos. Así que para liberar a Viviana, le pido que ella pues nos comparta cuál es su idioma y qué está haciendo en este momento. Bueno, como ya me oyeron, yo hablo mixteco de la costa de Oaxaca, Costa Chica. Y Dios me ha dado el privilegio de servirle desde hace unos 35 años en el Ministerio de la Traducción. Apenas tengo 35 años, es que crecí en la traducción, ¿no? Entonces, Dios me ha puesto ahí desde muy niña y ha sido muy bueno. Nuestro Nuevo Testamento en mixteco salió en el año del 95, por ahí. Y entonces hemos tenido el Nuevo Testamento, ya se ha reimpreso por tercera vez. Entonces, gracias a Dios porque pues la gente lo ha ocupado, lo ha leído. Y también actualmente estamos traduciendo el Antiguo Testamento porque después de unos años me dijeron los pastores de las iglesias, porque ahora hay más iglesias, que quieren la Biblia completa. Entonces, bueno, pues iniciamos con la traducción del Antiguo Testamento, pero hasta hace poco es que, pues viendo las necesidades que hay en las comunidades, pues decidimos grabar el Nuevo Testamento. Entonces, en eso he estado en Mitla, Oaxaca, desde la última semana de septiembre y ha sido un trabajo muy cansado. Estar todo el día sentado, grabando, escuchando y aprobando el audio, ¿verdad? Porque tiene que pasar un proceso de grabación, de edición y entonces estamos ahí. Es una nueva generación de jóvenes que iniciaron con la grabación para que la gente que no sabe leer pueda escuchar la palabra de Dios en mixteco. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder grabar. Esperamos en Dios, en 2 semanas más terminamos con la voz de el narrador y de Jesús. Esta semana que acaba de pasar terminamos con toda la voz de Pablo. 2 semanas y media estuvimos grabando la voz de Pablo y yo quería decirles, ¿no?, que ahora que he estado escuchando el audio en mixteco, lo único que oigo que dice Pablo es: recibe bien a los hermanos, enséñales con tu forma de vivir. Yo digo, ay, qué fuertes son las palabras, pero estando aquí con ustedes, pues aquí sí están aplicando estas palabras, este consejo de Pablo de recibir bien a los hermanos. Y oí por ahí que hoy vamos a comer un jabalí o algo así, ¿no? Entonces, digo yo, pues qué bien, ¿no? Han entendido bien y ese es nuestro deseo también, de que nuestro pueblo, nuestra gente mixteca, pues pueda entender estos consejos que nos da el Señor y también que nos da Pablo a través de las Escrituras. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Vivian. Amén. Bueno, pues como ya decimos, es un gozo estar aquí y a lo mejor algunos de ustedes ya nos hemos visto, algunos no, pero quiero compartirles un poquito de qué hacemos, quiénes somos, qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer.
Y bueno, primeramente compartir que nosotros, tanto Viviana como yo, dirigimos una organización indígena que se llama Unión Nacional de Traductores Indígenas. Esta organización está conformada por traductores de diferentes lenguas de nuestro país. Somos un país muy diverso en idiomas y en culturas, ¿verdad? Y quiero compartir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que Dios ha estado haciendo y de qué manera Centro Plenitud ha participado con nosotros y qué está sucediendo, qué es lo que Dios está haciendo en las comunidades. Y tengo una lámina, no sé si lo logran ver, pero dice allí: la palabra nos restaura y nos dignifica. Porque justamente es lo que hace la palabra de Dios con las personas, ¿no? Las restaura y les regresa el valor que en algún momento perdemos en el camino. Yo crecí con mi abuela, Lolita, que recientemente partió con el Señor, y ella era una mujer indígena zapoteca de la sierra de Oaxaca, la Sierra Norte, y ella no sabía mucho el español cuando yo era niño, así que nos mudamos a la ciudad de Oaxaca buscando la palabra de Dios, porque en nuestro pueblo no había iglesia y nadie predicaba. Pero un día vino un hombre al pueblo de mi abuela y predicó en zapoteco. Y mi abuela entendió bien el mensaje, porque ella hablaba más zapoteco. Y ella sanó de una enfermedad que tenía. Dios le sanó. Después de haber consultado brujos y hecho todo lo que se puede hacer en una comunidad para sanar, y no sanaba, vino este hombre predicador una vez y dijo que Cristo podía sanar. Y ella creyó al Señor y Dios le sanó. Y ella decidió salir de nuestro pueblo con pues todos sus hijos, y ya a mí me tocó nacer en la ciudad de Oaxaca, porque mi mamá salió con ella, con mis tíos, y ella salió porque ella pensaba que Dios lo podía encontrar en la ciudad, que allí estaba Dios, que ella necesitaba aprender español para poder entender o escuchar a Dios. Ella no sabía en ese tiempo que Dios también podía hablar zapoteco, ¿no? O mixteco, o náhuatl. No se entendía de esa manera el evangelio. Y con los años ella aprendió español, aprendió a leer la Biblia. Desde niño ella nos sentaba y nos leía la Biblia como podía, ¿no? Y de esa manera crecimos escuchando la palabra de Dios. Pero siempre sintió mucha vergüenza, y nuestro abuelo decía: ya no quiero que sean zapotecos o que hablen nuestra lengua, porque no quiero que sean indios como yo. Decía, porque vienes a la ciudad y se burlan de ti o te rechazan o nos sentimos mal, no hay mucha oportunidad para nosotros aquí. Y nos prohibieron de alguna manera, nos limitaron a hablar la lengua zapoteca. Yo sé un poco porque me crecí escuchando, ¿no?, la lengua zapoteca, pero no nos dejaban hablar. Había mucha vergüenza. Afortunadamente, a través de los años, esto ha ido cambiando en nuestro país, ¿verdad? Ahora vemos que hay mucho más reconocimiento, mucho más conciencia, mucho más aceptación, comprensión de la diversidad que hay en nuestro país. Y cuando hablo a los hermanos en los pueblos indígenas, digo, bueno, no existimos como pueblos para un gobierno o para una época, sino que existimos para Dios. Porque lo que trae verdadera dignidad a un pueblo, a una persona, lo que trae verdadera restauración es la palabra de Dios.
A veces hasta bromeo con los hermanos, ¿no? Y les digo, bueno, hoy les voy a predicar en los pueblos indígenas un mensaje que se titula La traducción de la Biblia en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora dicen, no, pues yo sí soy indígena para recibir su beca, ¿no? Pero no existimos para un gobierno, existimos para la gloria de Dios. Somos creados todas las etnias del mundo, desde el inicio, desde el principio de los tiempos, para la gloria de Dios y para conocerlo a Él y para que Él nos dé la vida, nos dé el conocimiento, para que podamos relacionarnos con Él desde nuestra propia identidad. Hace pocos años, bueno, unos 7, 8 años, tuve el gozo de darle a mi abuela el Nuevo Testamento en zapoteco. Dije, mire abuela, ya tenemos. Y cuando ella lo leyó, ella comprendió muchas cosas que durante muchos años había leído en español, pero no había entendido. Y ella lo pudo entender. Y grabamos el Nuevo Testamento y lo pudo escuchar. Y yo recuerdo que cuando ella lo recibió, ella había muchos años que ya no íbamos al pueblo y ella decidió volver al pueblo con ese Nuevo Testamento y empezó a enseñarle a los niños la palabra de Dios. Y hubo muchos niños que conocieron al Señor y un niño conoció al Señor y ella le leía el Nuevo Testamento en zapoteco y ese niño le dio cáncer. Y ese niño, antes de morir, le dijo a su mamá y a su papá, no tengo miedo de morir porque yo sé a dónde voy. Voy con el Señor Dios, pero mi última voluntad es que ustedes se conviertan al Señor y que lo sigan. Y la mamá y el papá se convirtieron al Señor. Y esa familia se convirtieron en unos grandes amigos de mi abuela. Y así, muchos padres de los niños ahora conocen al Señor. Y cuando vamos allí al templo, ahora sí, tenemos el Nuevo Testamento en zapoteco, cantamos, oramos, todo en la lengua materna, porque ya hay una iglesia allí que adora al Señor. Muchos años. Y ahora el pueblo ya no se siente menos, ahora el pueblo comprende que Dios es el autor de la identidad y que no necesitamos cambiar nuestra identidad y nuestro idioma para conocerlo, porque Él viene a nuestro encuentro. Así como el Señor Jesucristo vino al mundo, así cuando llega la palabra de Dios a un pueblo en su propio idioma es la encarnación de la palabra que llega a un pueblo y le habla el mensaje de Dios en el idioma de cada pueblo. Entonces así el pueblo de Viviana, mi pueblo y muchos pueblos más están recibiendo la palabra de Dios y a eso nos dedicamos. Eso es lo que hacemos como UNTI y como Centro Plenitud Puebla, eso estamos haciendo. A lo mejor ustedes no han ido donde hay un proyecto, menos en estos meses, ¿no?, que hemos pasado, pero les invito para que nos organicemos después y vayamos, ¿verdad?, a un pueblo, a una presentación de algún trabajo que se vaya concluyendo o visitando. Entonces, el que nos da la verdadera dignidad y nos restaura es la palabra de Dios, es Dios, Dios mismo. No solo a los pueblos, sino a cualquier persona que hemos sentido que alguna vez hemos perdido el valor, hemos perdido algo en nuestra vida, Dios es el que nos restaura. Dios es el que nos regresa la dignidad o el valor que Él originalmente nos ha querido dar. Y lo hace a través de la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo. Así dijo el Señor, el que cree tiene vida eterna. El que cree ha pasado de muerte a vida. Y para los pueblos a lo mejor podríamos decir, bueno, el que cree ha pasado de la vergüenza a la dignidad. Eso es lo que hace Dios y está haciendo en los pueblos. Hace poco
se grabó también, terminamos de grabar el Nuevo Testamento en mixteco, otro pueblo mixteco. Y ahí hay un señor que es uno de los líderes de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y por muchos años se opuso a que exista una iglesia evangélica en ese lugar. Pero hace poco le entregamos, un hermano, el traductor, le entregó un audio del Nuevo Testamento, y justo este señor le dio clic ahí a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Y miren cómo reaccionó este señor que no habla español y cómo reaccionó al escuchar Mateo capítulo 5. Hay un video. Como este señor, pues solo de escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, pues no resistió escuchar a Jesús hablando del sermón de la montaña, ¿no? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero bueno, en su lengua seguramente lo escuchó mucho más claramente. Y cómo la palabra de Dios obra en la vida de una persona cuando la entiende, ¿no? Este señor ahora es un defensor de la iglesia. No asiste a un templo, pero él sigue asistiendo al templo católico, pero ahora él defiende a los cristianos cuando alguien se opone, ¿no? Y él es un promotor ahora de la Biblia. Él le dice a la gente que deben escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios está obrando de muchas maneras a través de su palabra. Y la invitación, ¿no?, que como organización hacemos a la iglesia, a Centro Plenitud Puebla, y Centro Plenitud ha aceptado esa invitación, es la siguiente. Dice, usted puede contribuir significativamente para que los pueblos indígenas sean restaurados y dignificados por medio de la traducción de la Biblia, el fortalecimiento de sus idiomas y el desarrollo del liderazgo indígena. A través de los años hemos visto que hay 3 cosas estratégicas que podemos hacer en los pueblos para que conozcan la palabra de Dios, para los pueblos ser restaurados, recibir la dignidad que Dios da, y consiste en esas 3 cosas, ¿no? En traducir la Biblia, en fortalecer los idiomas y en desarrollar al liderazgo autóctono. Por eso esa es la invitación, y ustedes, pues, ustedes han aceptado esa invitación, ¿verdad? Y ustedes están participando en estos programas, en estos esfuerzos. En la siguiente lámina hay 3 estrategias 2021 que estamos haciendo este año, y vamos a continuar con el favor de Dios el siguiente año, si Dios nos da vida. Son 3 estrategias que llevamos a cabo en la UNTI, 3 programas estratégicos. El primer programa se llama Traduce. Este programa consiste en traducir las escrituras de forma oral o de forma escrita. Se está traduciendo la Biblia, vamos a los pueblos, buscamos a los creyentes en Cristo, en Dios, y los invitamos a traducir la Biblia para sus pueblos, para sus idiomas. Y se forman equipos en cada pueblo, en cada lengua. No sé si ustedes saben cuántos idiomas hay en nuestro país, pero ahorita les voy a dar el dato, ¿verdad? Y de esa manera empezamos a traducir la Biblia de forma oral o de forma escrita.
Hay maneras de hacer la traducción de la Biblia de forma oral y después con el tiempo se va pasando a la forma escrita. Además de traducir la Biblia, pues se traducen otros materiales, ¿no? A veces estando en las comunidades, nos piden otras traducciones que no es de la Biblia. A veces nos dicen, pues necesitamos una traducción de la salud, de la educación, para las escuelas, ¿no? Y lo hacemos también. La segunda estrategia se llama Jesús en tu idioma. Ese es un programa que estamos retomando. Ese programa, Jesús en tu idioma, tiene el objetivo de dar a conocer el mensaje de Jesús en el idioma de cada pueblo. Es decir, darle uso a las traducciones que vamos haciendo, capacitar a creyentes que estén allí en esos pueblos para que ellos puedan ir casa por casa, comunidad por comunidad, compartiendo las traducciones de la Biblia, compartiendo la Biblia, la palabra de Dios en su propio idioma, de forma escrita, en audio, en video, porque una vez que tenemos la traducción podemos grabarla, podemos hacer doblaje de películas de Jesús, de Génesis, de hecho hay muchas películas basadas en la Biblia y como ya tenemos la traducción podemos hacer el doblaje a cada lengua, entonces se desarrollan materiales diversos cuando ya tenemos la traducción de la Biblia. Y en ese programa, Jesús en tu idioma, pues le damos difusión a la palabra, ¿no? La predicación del Evangelio. Y la tercera estrategia se llama lenguas vivas, porque no queremos que nuestros idiomas desaparezcan, ¿no? Sino que se sigan hablando, porque tienen un gran valor espiritual, porque en esos idiomas se adora a Dios. En Apocalipsis dice que en la eternidad habrá gente de toda raza y de toda lengua, importante en el mundo y en la iglesia y en la misión de la iglesia. Por eso es tan necesaria la traducción de la Biblia, así como se tradujo al español y hoy en día gozamos de la Biblia en español en unas 50 versiones, pues así se debe seguir traduciendo la Biblia a todos los idiomas del mundo. La traducción de la Biblia está implícita en la misión de la iglesia, en el trabajo que debemos hacer como iglesia, implica traducir el mensaje de Dios a cada lengua de la tierra. Hay muchos idiomas, hay un gran avance, pero todavía falta mucho más. Las estadísticas en México son las siguientes. En México, según las últimas estadísticas del INEGI, somos alrededor de 25 millones de indígenas, que puede ser conservadora, ¿no? Esa estadística. Hay 68 lenguas o 68 idiomas nacionales indígenas que se subdividen en 364 variantes de lenguas indígenas. 151 traducciones ya tenemos y 11 Biblias completas en estos idiomas. Dice Mateo 24, nos habla creo que propiamente de estos tiempos que estamos viviendo. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están encintas, de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, creo que el tiempo no nos da más, pero solamente quiero mencionar esto. Es un
Es un pasaje lleno de enseñanzas y creo que es propio para este tiempo. La conclusión, me parece, de todo este capítulo es que debemos ser prudentes. Necesitamos ser muy prudentes de ahora en adelante. Dice algunos puntos que yo anoté leyendo en este capítulo. En el verso 5 dice: no seamos engañados por las ideas novedosas del mundo. Pues hay que escuchar, pero no creer todo, ¿verdad? En el verso 6, no caigamos en el pánico, porque todo esto que está pasando es necesario. No sé por qué es necesario, pero Jesús dijo que es necesario. En el verso 12, no dejemos enfriar nuestro corazón, porque muchos se enfriarán, sino que debemos perseverar. Creo que la perseverancia es una de las grandes cosas que necesitamos hacer, tanto en el trabajo del Señor, en la iglesia, en la vida. La perseverancia hace la diferencia. Verso 14, prediquemos el evangelio a todas las naciones. Verso 31, el Señor nos levantará y nos llevará a donde Él está. El verso 35, todo pasará, pero por la palabra del Señor no pasará. Y finalmente, dijo el Señor, seamos prudentes. La prudencia creo que es algo en lo que estamos trabajando todos, creciendo en eso. El apóstol Pedro dijo, añádenle a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y toda una lista, ¿no? La prudencia es algo en lo que conforme vamos madurando, pues vamos adquiriendo esa prudencia. A veces somos muy imprudentes en muchas cosas, en todos los ámbitos de la vida, pero el Señor nos dice, sean prudentes, no teman, no caigan en pánico, ¿no? Porque siempre al final vamos a ganar. Siempre al final vamos a ir donde el Señor está. Doy gracias a Dios que el Señor me concedió algo, una petición hermosa estos días. Le dije al Señor, Señor, cuando mi abuela muera, con quien yo me... y que me enseñó en el camino del Señor, déjame que yo esté con ella, porque no estuve cuando mi mamá falleció, pero déjame estar con mi abuela cuando tú la recojas. Ella enfermó de COVID y falleció, pero el día que falleció yo estaba allí, la abracé y me dijo, todavía pudo hablar y me dijo, ya me voy, ya no aguanto más. Está bien, abuela, digo, pero usted ya sabe a dónde va. Y le dije, abuela, voy a seguir el trabajo que me enseñó en nuestros pueblos. Voy a ir a todos los lugares donde yo pueda, porque ella viajaba mucho conmigo antes. Y me dijo, muy bien, párame, siéntame. La senté, la abracé y ella ya no le pasaba el oxígeno, tenía el oxígeno, pero ya no le entraba, ¿no? Ella se quitó su mascarilla de oxígeno, se recargó sobre mí y falleció. Y ella fue muchos años perseverante. Me enseñó muchísimo, me inspiró muchísimo. Y el consejo del Señor es, no teman. Y verla fallecer así, digo, ha de haber sentido feo que se le va el oxígeno, ¿no? Pero ella no se quejó. Ella estaba muy segura a dónde iba. Una mujer indígena que conoció al Señor, que supo que su identidad era valiosa y que ahora pues goza con el Señor. Eso me enseñó mucho. Tenemos que perseverar
y seguir adelante en la misión que Dios nos ha dado. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por esta congregación que tú tienes aquí. Por cada uno en particular, tú los conoces y solo te suplico, Señor, que tú los ayudes. Que no tengamos temor, sino que seamos perseverantes, prudentes, sabios al actuar y al hablar y al servirte. No dejemos este trabajo que tú nos has dado. Que así nos encuentres, amándote y siguiéndote a pesar de nuestras faltas y debilidades. Tú nos amas y nosotros también te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.